Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Abre tu Biblia, por favor, ahí en el libro, en el Evangelio de Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo, capítulo 21. Interesante que este día llegamos al capítulo 21 de Lucas. Y este día estamos arrancando o iniciando con el capítulo 21, el versículo 1 de Lucas. Si tú recuerdas, hemos visto en el libro de Lucas, si tú nos visitas, quizás de los primeros domingos que nos visitas, queremos contarte que Vida Nueva, una característica de las iglesias Vida Nuevas, desde México hasta Colombia, es la predicación expositiva. ¿Qué quiere decir predicación expositiva? Que se predica lo que la Biblia dice. Por eso es que tomamos un libro y lo vamos estudiando bloque por bloque, segmento por segmento, versículo por versículo, y se enseña lo que ahí está. Como ya lo hemos dicho, la otra predicación es temática. Y es muy común encontrar predicación temática. El pastor piensa en un tema del que quiere hablarles, agarra un montón de versículos y eso entrega. Pero eso es un poco tricky, hay que tener mucho cuidado con eso, porque el pastor podría estar enseñando lo que él quiere y no lo que la Biblia dice. Nos encanta en Vida Nueva la predicación expositiva, porque no hay pierde. Lo que ahí está es lo que predicamos. Y hemos estado en el libro de Lucas, y tú has sido testigo de cómo hemos ido. La Biblia tiene sus cortes naturales. Y esta mañana vamos a hacer un corte, como un corte de carne, y lo vamos a poner a las brasas. Y va a ser un bistec el que tú vas a comer ahora. Es muy delicioso. El trozo de ahora es muy bonito. Pero la Biblia tiene sus cortes y vamos corte por corte. Y tú has sido testigo, como hemos venido estudiando, cómo el Señor Jesucristo se ha ido acercando a Jerusalén. El Señor Jesús, ¿te acuerdas? Sube al Monte de los Olivos, al pie del Monte de los Olivos, cuando viene de oriente hacia occidente. Interesante que el sol de justicia va a amanecer del oriente. Es impresionante esto, siempre hay un cuadro precioso en la Biblia. El Señor Jesús sube el Monte de los Olivos. Antes de subir el Monte de los Olivos, ¿te acuerdas? Lo vimos, lo estudiamos en este libro de Lucas, que Él manda a dos de sus discípulos. Acuérdate que el Señor tenía una escuela de discípulos que Juan el Bautista le había trasladado a Él, ¿sí? De esos aproximadamente 550 discípulos, hay 12 a los que Él escoge como sus apóstoles, que apóstolo quiere decir enviado, con los que Él iba a poner de cabeza al mundo con el Evangelio. Y el Señor manda a dos de estos discípulos y les dice: vayan a la aldea que está enfrente, traigan un pollino, desátenlo. Si les preguntan, díganle que el Señor lo necesita. Van, lo traen y el Señor comienza a subir, ahí por Betfagé, ¿sí? Comienza a subir el Monte de los Olivos. Y cuando llega a la cumbre, ¿te acuerdas? Él ve el templo, el segundo templo, no el primero, porque el primero lo habían destruido los babilonios cuando conquistaron a los israelitas y se los llevaron cautivos a Babilonia. El segundo es el conocido como templo de Herodes. No lo hizo él. ¿Quién lo hizo? ¿Quién comenzó la obra de la reconstrucción del templo después de la cautividad en Babilonia? A ver, ustedes que les gusta la Biblia. Zorobabel. Y comienza la reconstrucción, y cuando ya es la época de Jesucristo, en el tiempo que Jesucristo estuvo vivo, Herodes le hizo una ampliación y le puso el templo de Herodes. Qué bonito, ¿verdad? Ya está hecho, y él vino y dice: me voy a hacer famoso, este es el templo de Herodes. Entonces el Señor, cuando sube, ve ese templo, va en el burrito, Él se aparta, y Él ve entre las ramas y ora. Ahí es donde Él llora por Jerusalén. ¿Te acuerdas? Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte entre mis brazos como la gallina que recoge a sus polluelos, pero no quisiste. Jerusalén, tú que matas a los profetas, porque vaya si no habían matado y apedreado a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. El Señor ora, luego baja, ¿te acuerdas? Y el día lunes de esa semana, pero ese es el domingo de Ramos, es el que se le llama cuando Él va subiendo. Y te acuerdas que se quitan los mantos, ponen las ramas de los árboles para que el Señor sube y empiezan a cantar Hosana.
Hosana, que quiere decir en hebreo, oh, sálvanos ahora. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algunos hebreos que creen en Él empiezan a cantarle. Los judíos religiosos, que son 3 sectas, ¿te acuerdas de ellos? Los hemos estado viendo, que son los que quieren agarrar al Señor y llevarlo a la cruz. ¿Quiénes son? Los fariseos, los escribas y los saduceos, correcto. Ellos son. Y entonces estos se le oponen y le dicen, ¿qué están diciendo? Que tú eres el enviado del Señor, que tú eres el Mesías. Y le dicen, callalos por favor. Y el Señor Jesucristo les dice, en verdad les digo que si yo les dijera a estos que se callaran, si ellos se callaran, las piedras clamarían, Hosana, Hosana, bendito. Las piedras, las rocas gritarían que yo soy el Señor. Y Él llega. Y el día lunes de lo que conocemos la Semana Santa aquí en Occidente, o la Semana Mayor, el día lunes, Él llega y saca a los cambistas, a los que venden. Él tiene un celo por el templo, porque Él dice, esta casa, el diseño de esta casa, era para que las naciones, para que aquí se orara y se invocara el nombre mío. Pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Tienes que recordar que el sumo sacerdote, que Caifás y Anás, su suegro, tenían negocios ahí, vendían ovejas, vendían bueyes. Impresionante que ellos que son los sumos, sabían que cuando la gente llegaba al templo quería ofrecer un holocausto a Dios. Entonces tenían el negocio grandísimo. El Señor saca, la primera vez que lo hace, porque lo hace 2 veces, la primera vez saca a los bueyes, todos los que vendían, a los cambistas. Pero la segunda vez, que es al final de los 3 años y medio, lo hace otra vez. Llega y el celo de su casa le consume, lo saca de ellos. Y ahora estamos aproximadamente ahí por el día martes. ¿Te acuerdas que ese es el momento en donde los escribas, los fariseos, los saduceos sacan todo su arsenal y empiezan a dispararle todo tipo de preguntas? Es la semana en donde al Señor le hicieron más preguntas que los 33 años atrás, que los 33 años y medio atrás. Nunca le hicieron más preguntas que esa semana. ¿Por qué? Porque querían agarrarlo. Ahí le preguntan, ¿es lícito que demos los impuestos? Y el Señor categóricamente les da una respuesta, elegante y categórico les da una respuesta. Señor, ¿qué va a pasar? Los saduceos, que no creían en la resurrección, le dicen, un hombre tenía una esposa, no tuvo hijos, murió. Entonces, de acuerdo a la ley del levirato, ¿te acuerdas que la vimos ahí en Deuteronomio? De acuerdo a la ley del levirato, Señor, tenía que tomarla el segundo hermano de él, como mujer, para darle hijo. Y empiezan a hacerle un montón de... Y él les responde categóricamente. Dice, ignoran ustedes las escrituras, no saben que en el reino de los cielos seremos como ángeles, ustedes serán como ángeles y no se darán en casamiento. Impresionante todo esto. El Señor es categórico y elegante. Acaba de despachar a los escribas, porque los escribas, es impresionante que fariseos, ¿a quiénes me dijeron ustedes? Fariseos, escribas, saduceos. Entre ellos se odiaban. Pero como tenían un enemigo en común, que era Jesucristo, se amaban. Se odiaban, pero como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ellos se iban por esa premisa. Es impresionante que se aman nomás porque tienen un enemigo en común. Y ahora los acaba de despachar a los de con una respuesta categórica, y el Señor se queda sentado cerca del arca de las ofrendas. Y precisamente lo que vamos a ver esta mañana, mira ya la pantalla por favor, lo que debes saber sobre dar. Y yo sé que dar, esto de dar, y si quieres saca tu dispositivo, recoge el código QR allí y vas a tener todas las diapositivas de esta mañana para que no estés anotando. No tengas ninguna pena, yo te voy a dar tiempo, recoge el código QR, busca las diapositivas y son tuyas, ¿verdad? De manera que no te distraigas. Pero quiero decirte que
Este tema de dar es un tema realmente, hablar de dinero, y tú que conoces Vida Nueva, tú que conoces esta iglesia, o que conoces todas las iglesias Vida Nuevas de México a Colombia, sabes que nosotros no hablamos sobre dinero. No hablamos sobre dinero a menos que el texto que nos toca predicar lo exija. Y esta mañana es precisamente el caso. Yo me quisiera saltar estos 4 versículos y mejor no hablar de dinero. ¿Por qué? Porque usted va a decir, Checho, ¿y por qué? ¿Por qué no hablar de dinero? Te quiero proponer que uno de los temas más espinosos para la humanidad es hablar acerca de darle a Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuántos amigos tienes tú que te dicen, yo no te acompaño a la iglesia, no creo en las iglesias, no creo en los pastores, porque solo de dinero hablan y son unos grandes ladrones? ¿Cuántos? Yo soy el primero. ¿Sabes quién lo decía? Mi papá. Mi papá. El doctor Rivas Orellana era su dichito. No voy a una iglesia porque los pastores son ladrones. Yo creo que cuando él se dio cuenta que yo iba a ser pastor, empezó a cambiar su discurso. Yo no sé. Mi papá se convirtió, gracias a Dios. Y lo vimos unos 5 años congregarse. ¿Cómo sé que se convirtió? Porque iba con la Biblia a los domingos, animado. Y lo vimos cuando sacaba su billetera y ofrendaba. Cuando mis hermanos y yo vimos eso, dijimos, mi papá se convirtió. Pero te aseguro que tú conoces a alguien que te dice, solo de piso hablan, solo de piso. Y la mera verdad, soy muy honesto, la mera verdad es que los pastores, los predicadores, no me puedo salir del gremio porque soy del gremio, pero me voy a incluir, hemos abusado de una verdad. Y la verdad es que Dios ama al dador alegre y al que le da de sus posesiones, Dios se lo regresa multiplicado. Es una verdad en la Biblia. El problema es que muchos pastores y muchas iglesias han ocupado esa verdad para sacarle el dinero a la gente. Por eso es que es uno de los temas más, pero más espinosos que hay. Me da pena hablar del dinero, pero tenemos que hablar del dinero. Ahora, una vez la Biblia nos lo exige, como la predicación expositiva del libro de Lucas nos lo exige, pues vamos a hablar del dinero. Pero yo te quiero proponer también que es uno de los conceptos más ignorados al mismo tiempo en la humanidad. El ser humano, de lo que menos sabe hoy, no pienses en los creyentes, pero lo que menos sabe el ser humano hoy es de darle a Dios. Estoy hablando de los no creyentes, es lo que menos sabe. Y esta mañana vamos a ver entonces que el Señor, después de haber hablado con los escribas, se acerca al arca de las ofrendas y se sienta. Interesante que ahora se sienta él. Se sienta, acuérdate, está a menos de 48 horas para ir a la cruz. De hecho, estamos en el capítulo 21. Y Lucas, ¿cuántos capítulos tiene Lucas? A ver, 25, 26, 24. No le pegué ni una, ¿verdad? 24, ok, 24. Entonces te das cuenta que el Señor está a punto de ir a morir a la cruz. No tenemos el tiempo, pero convencidísimos estamos en Vida Nueva que el Señor debió haber muerto un día miércoles. ¿Por qué? Porque Él resucitó al tercer día. Si Él muere el día viernes, no hay 3 días entre el viernes y el domingo. Él murió al tercer día, resucitó. Pero el siguiente día era un Shabbat, era el día de reposo, sí, pero el día siguiente de la Pascua, porque el Señor murió exactamente en el día en el que los hebreos celebraban la Pascua, aquel cordero que mataron en Egipto, el día que salieron libres, que finalmente los dejó salir Faraón. Ese día mataron el cordero y el Señor les dice: este día va a ser el día de la Pascua, que tú te gusta la Biblia y estudias, sabes que en hebreo es la Pashá. Yo creo que no lo vas a olvidar porque en castellano es muy parecido. Pashá, porque el ángel de la muerte que envió Jehová a Egipto pasó encima
de las casas de los israelitas que habían marcado con sangre los dinteles de la entrada. ¿Sí? Es interesante que arriba donde va la viga y en las dos columnas marcaron con sangre. Impresionante que el Cordero Jesucristo derramó su sangre en 3 puntos principales. ¿Sí? La corona de espinas y sus pies. Impresionante. Y es el día exacto en el que muere Jesús. Al día siguiente de la Pascua, los israelitas celebraban el día de descanso solemne, una vez al año. Y entonces, eso fue el jueves, exacto. Y el sábado era el día de descanso normal, el día de reposo normal, de viernes a sábado. El Señor Jesucristo está a punto de morir y lo que observa es a una viuda. Él observa a una viuda. Señor Jesucristo, yo quiero que te lo imagines por un rato. Él acaba de hablar con los escribas. Qué cansado, ¿verdad? Qué cansados estos escribas y estos saduceos. Eran canzones, hermanos. Eran canzones, lo cansaban a uno. Y el Señor va a reposar. Se sienta y se queda cerca del arca de las ofrendas. El Señor levanta la vista y ve que llegan ricos a depositar las ofrendas. Y el arca de las ofrendas tenía esa especie de trompeta invertida. Y era de bronce. Yo quiero que veas que era de bronce. Y en la antigüedad, en ese momento, la mayoría de gente depositaba monedas. Entonces él observa que los ricos, cuando llegan a ofrendar, se oye un montón de ruidos. Pling, 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 pling. Cuando se paraba un rico ahí, ¿verdad? Entonces era pling, 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 por todos lados. Y de repente llega una viejecita, una viuda, y deposita solamente 2 blancas. Para que tengas una idea, el valor de una blanca es más o menos el valor de un quetzal ahora. Interesante, ¿verdad? Ella deposita 2 quetzales. En guatemalteco, 2 lens. Ella llega y deposita 2 lens. Entonces cuando ella deposita solo se oye pling, pling. Entonces la gente escucha el montón de dinero que depositan los ricos. Y cuando esta mujer deposita o echa, vas a ver que la palabra echar está varias veces en estos 4 versículos que solo son 4 versículos. ¿Por qué solo 4, Checho? Estudiemos más. Porque ahí está el corte natural que vamos a estudiar este día. Vas a ver que esos 4 versículos, la palabra echar está varias veces y ella deposita 2 monedas. Vénganse conmigo, por favor, entonces, a Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Y este pasaje nos va a enseñar que mira entonces Jesús cuando tú das tu ofrenda. Repito, ahí está la pregunta, míralo, a la pantalla. Este pasaje nos va a enseñar qué es lo que observa Jesús cuando tú ofrendas. Checho, ofrendar o diezmar, como tú quieras. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas. Pues tenemos un término más genérico, cuando tú das. Y si queremos usar el término que se usa aquí, cuando tú echas en el arca de las ofrendas. Esta mañana al final vamos a recoger diezmos y ofrendas porque lo hacemos todos los domingos. La iglesia necesita dinero para funcionar. Y te vas a dar cuenta de este pasaje tan lindo y nos va a enseñar qué es lo que observa Jesús cuando ve que tú y yo le damos. Vente conmigo por favor al capítulo 21. Finalmente llegamos al capítulo 21, versículo 1. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. A ver, lean ustedes el 2. Voy con el 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Lean el 4. Padre, es un tema difícil, Señor. Es un tema abusado, Señor. Pero nosotros te queremos pedir que tú nos enseñes ahora acerca de darte a ti. Gracias, Señor, por esta mañana y que el glorificado seas tú y no ninguno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén.
y amén. Interesante. Antes de empezar, yo te tengo una pregunta. ¿Qué es adorar? No tienen que darme una definición de la Real Academia Española, como siempre lo decimos, pero ¿qué es adorar? ¿Han escuchado que dicen, están adorando a Dios? Contemplar su presencia, me gusta mucho, lo compro, me quedo con ello, contemplar su presencia. ¿Quién da más? Exaltar sus virtudes, buenísimo. Glorificar, ¿y qué quiere decir glorificar? No, es que, de veras, me gusta, y yo creo que tiene razón, pero ¿qué glorificar? Poner en alto, ¿para qué? Para que los demás le aplaudan. ¿A quién? A Él. Buenísimo, lo compro también, glorificar. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Te propongo esta mañana que en el mundo, si tú preguntas allá afuera, ¿qué es adorar? Algunos te van a decir que adorar es algo de las religiones. De hecho, si alguien pasa por ahí y nos ve cantando, aplaudiéndole a Dios, alegres esta mañana, te aseguro que van a decir, están adorando a sus dioses. Están adorando a sus dioses. Interesante, ¿verdad? Otros creen que es algo que solo ocurre los domingos en el culto. Y yo te quiero decir que, como dice Adal Ramones, pues no es cierto. Y tercer lugar, muchos creen que es cantar una canción solemne en la iglesia. Ahora, no quiero, porque ya, siempre que digo esto, todos los de alabanza me voltean a ver bien feo. Pero no quiero degradar la alabanza. Yo soy músico. Y me encanta dedicar la música para el Señor. Pero yo quiero proponer, porque decimos, no, es que mire, ahorita viene un tiempo de alabanza y creemos que alabanza es bien alegre. Y dicen, y después viene un tiempo de cantos de adoración. Y casi que adoración es sinónimo de las calmadas, ¿verdad? Como dijo uno de los jóvenes de San Salvador, las pegadas, ¿verdad, hermano? Las pegadas. Y ya estaba hablando de bailar pegado, ¿verdad? Las tranquilas. No sé, pero el punto es, y pareciera que un tiempo de oración son las calmadas de Marco Witt, o de Marco Vidal, o de Marco Barriendo. Todos son Marcos, ya te dije. Todos son Marcos. Y que las calmadas de ellos son de adoración. Pues como dice Adal Ramones, pues no es cierto. No necesariamente. Ahora, yo te dije, no quiero degradar la alabanza. Ahora, si el tiempo de alabanza nos lleva a un punto en donde nos postremos delante de Dios arrepentidos y donde renunciamos a nosotros mismos y lo contemplamos a Él en su hermosura, y cada domingo debe ser para eso. A mí me encantó el tiempo de alabanza de ahora, me encantó. Y la alabanza tiene un lugar en el culto a Dios, claro que sí. Pero quiero que veas que adorar no tiene que ver con eso, necesariamente. Una realidad muy desconocida entre los creyentes, ojo, es que adorar va ligado a dar, a meterse la mano en la bolsa y darle. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y dar es adorar. Yo siempre lo he dicho, y me encanta que a veces lo dice Freddy Camey. ¿Está por aquí, don Freddy? Nuestro pastor de alabanza está por aquí. Sí, él es el culpable, le voy a decir. No, tranquilo, man. El momento en el que recogemos las ofrendas, me gusta que lo dice, debería ser un tiempo solemne. Y a veces dice él, ¿por qué no cantamos a Dios en ese momento? Un canto de admiración y exaltación a Él, en el que estamos dándole a Él. Yo lo apoyo, yo estoy de acuerdo con eso, porque hemos degradado también el darle a Dios. Ahora, Checho, ¿y por qué dar? ¿Por qué dar es adorar? ¿Y por qué adorar es dar? Ok, como buen estudiante de la Biblia que eres,
¿Sabes que en la hermenéutica es la materia que estudia el estudiar correctamente la Biblia? ¿Sabes que hay un principio y es el principio que no podemos violar? Hay ciertas reglas para estudiar la Biblia, para sacar la sana doctrina de ella. Y una de ellas es la regla o el principio de la primera mención. ¿Cómo es eso de la primera mención, Checho? Que si allá en Apocalipsis, al final de la Biblia, tú encuentras que dice la serpiente antigua, entonces vas a buscar la primera vez que se menciona la serpiente, ¿y a dónde está? En Génesis capítulo 3, y ahí nos dice que la serpiente antigua es Satanás. No es difícil. El problema es que no queremos aplicar estas reglas del buen estudiar la Biblia. Y entonces la regla de la primera mención de adorar, cuando la aplicamos, nos arroja mucha luz. La primera vez que en la Biblia se menciona la palabra adorar, es aquel momento en el que Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo que tanto amas. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? El hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Toma a Isaac y ofrécemelo a mí, donde yo te voy a decir. Interesante. Yo quiero que tú veas algo. El ofrecerle a Dios algo es parte de la naturaleza humana. Cuando Él nos hizo dos cosas. No nos hizo para estar solos, ¿te has fijado? No nos hizo para estar solos. Y nos hizo también con el propósito de darle a Él. Una vez escuché algo que duele el corazón. Ese Dios tuyo es un Dios egoísta, es un Dios narcisista, porque a Él lo único que pide es que le aplaudan a Él y que le den a Él. Tu Dios es narcisista. No entendemos a Dios. Yo quiero proponerte que el ser humano no conoce a Dios, no conocemos a Dios. Yo te dije el domingo pasado, espiritualmente somos muy torpes. No conocemos que cuando Dios le pide al ser humano, cuando lo coloca a Adán y a Eva, y los únicos 4 seres humanos que habían sobre el planeta, Adán y Eva, y cuando procrean tienen a Caín y a Abel. A ellos 4 Dios les pide ofrecerle a Él de lo que ellos tenían. Pero quiero proponerte esta mañana que cuando Dios nos pide que le demos, es porque Él quiere que estemos conscientes de algo. Que lo que tenemos y amamos mío, nos lo ha dado Él. Voy a repetirlo. Cuando Dios le pide al ser humano que le dé, lo que quiere Dios es que estemos conscientes y nunca olvidemos que quien nos ha dado todo es Él. Dice el libro de Romanos, porque de Él viene todo, a través de Él es todo, y para dárselo a Él es todo. Eso dice Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y dice punto, amén. Interesante, ¿verdad? Interesante. Yo quiero que tú veas que en este versículo se menciona por primera vez en la Biblia. Cuando te digo primera vez es en el orden cronológico de los libros. Se menciona cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca, que le dé el hijo que tanto había costado. Tanto había costado. Ponte a pensar. Abraham y su esposa, ¿cómo se llamaba su esposa? Buenísimo. Sara. Fisiológicamente ya no podían procrear, ya estaban vencidos sus cuerpos. Solo un milagro de milagros podía hacer que ellos dos concibieran, siendo ya de una edad muy avanzada. Y el milagro ocurrió. Y el milagro se llamó Isaac, el hijo de la promesa, porque Dios lo prometió. Tanto había costado, tanto le había orado a Abraham. Abraham llegó a decirle al Señor: Señor, me mandaste a sacar de allá de Ur de los Caldeos. ¿Te gusta la geografía? Por ahí por donde está el Golfo Pérsico.
por ahí por donde está Kuwait, exactamente donde está Kuwait ahora. Ahí estaba Ur de los Caldeos, de donde era Abraham. Y el Señor le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y vente a una tierra que yo te voy a llevar. Y lo lleva por la media luna fértil hasta llegar a Palestina, donde está ahora Israel. Entonces, yo me puedo imaginar a Abraham: Señor, me estás pidiendo que yo te dé el hijo que tanto ha costado. A ti te ha costado, Señor. A ti te ha costado. Y no solo eso, lo necesito. ¿Tú crees que no necesitaba a Abraham a Isaac? ¿Para qué lo necesitaba? Correcto, la descendencia. De hecho, así le dijo: voy a morir y no tengo un descendiente. Aparte que nosotros, los hombres, cuando estamos viejitos, quisiéramos tener a un varón que nos ayude a levantar las chivas, andar para arriba y para abajo, ¿o no? A ver, papás hombres, ¿están de acuerdo conmigo, sí o no? Qué bueno, me llega. Sí. Si no, miren a Miguelito con Miguelón. Si necesitamos, no sé, es como un bastón para nosotros, ¿verdad? Digo, Checho, pero solo mujeres tenés. Sí, es cierto, solo mujeres tuve, hermano. Pero mi esperanza han sido los yernos, ¿verdad? Pero los yernos, hermano. Bueno, aquí está Aaron, mejor me callo. Y mira, lee conmigo, aquí está. Entonces dijo Abraham a su siervo, ya cuando entendió Abraham: ok, voy a hacerlo. Prepara todo y se va para el monte Moriah. Ahora, hermano, perdonen que yo me extiendo. Siempre me dicen: Checho, predicas muy largo, pero yo me emociono con la Biblia. El monte Moriah, donde Dios le pide: vas a ir al monte Moriah. Ojo, los arqueólogos y los teólogos han llegado a la conclusión, después de ver todos los datos geográficos, que una de las montañas aledañas al monte de Moriah, adivina cómo se llama hoy en día: la montaña de la calavera. ¿Te suena familiar? ¿Cuál era el nombre que tenía en la época de Roma? El Calvario. Monte Calvario. ¿Te suena familiar? El monte de la calavera. El mismo lugar en donde el Señor Jesucristo puso en sacrificio a lo que más amaba. El mismo lugar. Es el mismo lugar donde aproximadamente unos 3000 años atrás le pide a un gentil, como era Abraham, que le ofreciera su tesoro, su hijo amado, el que tanto había costado, el único porque era el único de la promesa, y se lo pide. Cuando Abraham dice: ok, está bien, Señor, se lleva a los siervos con él, van 2 siervos con él. No tengo tiempo para el cuadro. Si me meto al cuadro me emociono demasiado. Pero el Señor Jesucristo murió entre 2 ladrones, ¿sí o no? Aquí Abraham se lleva a 2 siervos y van él y pone la leña sobre el niño. Probablemente Isaac tenía aproximadamente unos 12 años cuando esto ocurrió. Y dice: vamos, y suben. Cuando ya están a punto de subir a la cumbre, Abraham se da la vuelta y les dice a los 2 siervos: esperen acá, vente conmigo, por favor. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen acá con el asno, y yo y el muchacho, y con el asno. ¿A dónde he oído eso? El asno y el Señor subiendo a un monte. ¿A dónde he oído eso? Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué dice? Adoraremos. La palabra en hebreo, y yo le he puesto ahí, si sabes hebreo, sabes que esos 3 simbolitos quieren decir sahá. ¿Y sabes qué quiere decir sahá? Es inclinarse hasta poner el rostro sobre el suelo. ¡Ja! ¡Qué impresionante! Y le dicen: quédense aquí, y yo y el muchacho vamos a ir a la cumbre y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Es interesante que puso sobre el hijo, puso madera. ¿A dónde he oído eso?
y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Tengo una pregunta: ¿qué habrá pensado Abraham cuando va para arriba a obedecerle a Dios? ¿Qué hubieras pensado tú? Sí, hermanos, un hijo, una hija, por favor. Mi esposa y yo, ¿saben ustedes que tuvimos 3? Y son nuestro tesoro. Que voy a poner a morir a un hijo. Pero Abraham, hay que entender que su fe estaba siendo probada. Y van. Y es interesante que al tercer día, Dios detuvo la mano con el cuchillo de Abraham, y su hijo, que estaba muerto, prácticamente volvió a la vida. Al tercer día. ¿A dónde he oído eso? ¿A dónde he oído eso? Yo te quiero proponer que ahí, te puedes imaginar ese monte con un montón de viento. Yo no sé, ¿cuál es el monte más alto aquí, hermanos? Bueno, la vez pasada subimos con los jóvenes a ver cómo se llama el monte más alto de Centroamérica, hermanos. El Tajumulco, lo subimos, llegamos a y mi esposa y yo subimos, aunque no lo crean, subimos, hermanos. 4,200, llegamos hasta la cumbre ahí. Nos acompañaron Aaron y Fabiola. Sí, Aaron está de testigo. A veces dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Aquí tengo pruebas, hermanos. Ahí está él. Y subimos. Y estando allá, en la cima del Tajumulco, estaba oscuro y estaba frío. ¿Sí estaba frío, Aaron? Estaba frío, hermanos. Fue en diciembre o enero. Bueno, uno de esos 2 meses. Frío. Y lo único que se hace... Y qué bonito que fuera y sobre el viento. Es frío. Tú ves que viene todo frío, la neblina, frío. Impresionante. Ahí no hay música. Ahí no hay música. Y no hay ni un templo. Y Abraham adoró. No hay una canción suave de Marco Vidal. No hay una canción suave de Marco Witt. No hay un himno, cuán grande es Él. En la cruz, do primero vi la luz. No hay música. Y tienes a un hombre que va a dar lo que más ama. Y a través de la Biblia lo vas a encontrar. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana? Ahora te acelero 3,000 años adelante, y Jesucristo va hacia Galilea y se encuentra en Samaria. En un pozo se encuentra una mujer que está sacando agua. Es la famosa mujer samaritana. ¿Por qué? Porque Samaria era la región del norte de Israel que alojaba a 10 de las tribus. Las otras 2 estaban en el sur, Benjamín y Judá. Por eso los judíos. Y te acuerdas que se entabla una plática ahí el Señor con ella, y la mujer le habla sobre adorar. Interesante. La mujer tiene un chip de ¿cuál es la religión? ¿Cómo es que hay que adorar a Dios? Porque le dice, tú eres judío. ¿Cómo es que eres judío y te estás metiendo conmigo que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos, pongámoslo en chapín, no se tragaban. Y dice, ¿cómo es que tú me hablas? Y le dice, te tengo una pregunta. ¿A dónde hay que adorar a Dios? Porque ustedes los judíos dicen que allá en el sur, pero nosotros los samaritanos decimos que aquí en Samaria, en el norte. Y es interesante que el Señor Jesucristo le cuenta que adorar a Dios no tiene que ver con un templo, ni con una religión. Ah, no, es que yo soy católico. Ah, no, es que yo soy evangélico. Y ahí nos estamos peleando. Te aseguro que el día que estemos delante del Señor no nos va a preguntar, Checho, ¿eras católico o eras evangélico? No, nos lo hemos inventado. No hay templo, no hay música, sino que hay una mujer. Y te acuerdas que la mujer, cuando se da cuenta que ese con el que estaba platicando era ni más ni menos que el Cristo, que el Cristo traducido a castellano es el Mesías. Y para una mujer judía, decir, he encontrado al Mesías, lo había encontrado todo. No hay templo, no hay música, pero hay una mujer
que se encuentra con Dios y lo deja todo. ¿Cuál era el tesoro de la mujer? No tengan temor. ¿Cuál era el tesoro de la mujer? El cántaro. El cántaro. El cántaro era el todo para ella. Con el cántaro, que iba probablemente unas 6 veces al día, iba a sacar el agua con la que le hacía comida a su familia. Iba a sacar el agua con el que subsistía. Somos agua. Iba a sacar el agua con el que se bañaba. Ella y su familia. El agua, el cántaro. Y cuando se da cuenta que es el mismísimo Dios, deja todo lo que tiene ahí. Y se va corriendo al pueblo y decir: he encontrado al Mesías. Interesante, interesante. No hay música, no hay templo, pero hay adoración. Hermanos, no solamente dar. Adorar es inclinar tu corazón a alguien o a algo de quien estás enamorado. No, ¿cuántas veces ustedes no le... A ver, cuando eran novios, ¿cuántos dijeron: ay, te adoro? ¿O no lo dijeron? Yo nunca se lo dije, no, son bromas. Claro, te adoro, te adoro, te adoro. Es inclinar tu corazón a quien de quien estás enamorado. Por eso el Señor, cuando le pide al ser humano en Génesis: dame, te lo pido, no porque tú crees que Dios necesita dinero. ¿Tú crees que Dios necesita tus posesiones? ¿Y quién lo da todo? Él. Y entonces, hazte la pregunta, vale la pena. Y entonces, ¿por qué pone en el corazón de Adán y de Eva y de sus hijos dar? ¿Por qué pone en el corazón de los seres humanos: dame? Dame, porque quien lo necesita no soy yo, lo necesitas tú. Impresionante esto. Por eso, hacia donde tu corazón se incline, ahí vas a sacrificarlo todo, ¿sí? Interesante. Josué, en el capítulo 24, ¿te acuerdas cuando van a entrar a conquistar la tierra prometida? Dice: quiten pues ahora los dioses. Y nota que es con D minúscula, porque no son dioses con D mayúscula. Los dioses ajenos que están entre ustedes, e inclinen su corazón. ¿A quién? A Jehová. Inclina tu corazón a Jehová. Hay mucho más. Entonces te quiero proponer, y mira ahí en la pantalla, por favor. Mira la pantalla y léelo en cámara lenta. Léelo en cámara lenta. Adorar es entonces encontrarse con quien amas, mostrarle lo que más amas, e inclinado con el rostro en el suelo, darlo a Él y decir: me he encontrado con Dios, por lo tanto renuncio acá a todo. Tengo una pregunta. Cuando tú estás a solas con Dios, ¿le gusta estar a solas con Dios? Cuando estás a solas con Dios y te encuentras con Él, hermanos, no hay lugar más deleitoso para mí, Nelson Rivas, que encerrarme en el cuarto de mi casa, en mi cuarto, y en la cama hasta uno tiene hasta un lugarcito, ¿verdad? Ahí donde se ha encontrado con Dios antes. Y estando yo en la presencia de Él, de aquello que no hay nadie ahí más que tú y yo. Hermanos, hay algo que estoy consciente que me he encontrado con mi Señor, el que me rescató hace 34 años. Él. Y nada más deleitoso que decirle: aquí estoy, Señor, soy tuyo. No necesito ni hablar. Y Él me pone bajo convicción que las cosas que están incorrectas que yo estoy haciendo, tengo que dejarlas delante de Él. Renuncio. Señor, renuncio a esto y te lo entrego. Por eso encontrarse con Dios, adorar, es encontrarse con el que más amas. Mostrarle lo que más te ha costado o lo que más amas tú. Y quiero proponerte entre paréntesis, a veces amamos un pecado y es necesario dejarlo allí. Encontrarse con Él
y postrado, inclinado a Él, dárselo. Darle a Él todo sacrificialmente. Qué bonito, hermano. Deuteronomio 26:10, cuando el Señor está hablando de cómo Israel debía traerle la ofrenda. No tenemos el tiempo, te lo recomiendo. Deuteronomio es el libro que describe cada una de las ofrendas. Y no tenemos el tiempo, pero cada una de las ofrendas fue cumplida en la persona de Jesucristo. Y dice así el Señor. Entonces, cuando traigas tu ofrenda, vas a decir así: y ahora, he aquí, yo he traído las primicias del fruto de la tierra, Señor, que me diste, oh Jehová. Y dice el Señor: y lo abandonarás delante de Jehová tu Dios, y Sahá, y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Te acuerdas cuando el rey David se encuentra con Dios y le dice: yo quiero darte una ofrenda? Y él va, y cuando llega de regreso a Palestina, porque es un hombre guerrero que anda peleando por todos lados, cuando regresa, él se encuentra con un hombre millonario que se llamaba Ornán. Aquí está, en 1 Crónicas 21. Otro librazo, te lo recomiendo. Entonces le dice a Ornán, vendeme un pedazo de tierra, por favor, porque quiero construir un altar y le quiero ofrecer a Dios holocaustos, bueyes, ovejas, de lo que me ha costado a mí. Interesante. Yo te cuento la historia completa. Aquí solo vamos a leer una parte. Ornán le dice: tú eres el futuro rey de Israel y me vienes a pedir a mí. No, hombre, agarrá toda la tierra que tú querrás. ¿Y sabes qué? ¿Necesitas bueyes? Te doy los bueyes. ¿Y sabes qué? ¿Necesitas la leña? Llévate también el arado, ¿verdad? Como decimos allá, te llevaste la chancha, llévate la pita. Te llevas todo es tuyo, llévatelo, no me pagues nada. ¿Y qué le dijo el rey? ¿Qué le dijo David? No ofreceré sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Yo pues sí, hermanos, yo me quito el sombrero con David. No le voy a dar a Dios lo que no me cuesta. Léelo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por lo que vale la tierra, porque no tomaré para Jehová lo que soy. ¿Cómo está eso que yo voy a darle a Dios el dinero de otro? Los creyentes así somos, hermanos. Los creyentes así somos. Le damos lo que no nos ha costado. Y dice él: ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Sigue leyendo. ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto le pagó? 600 ciclos de plata, de oro. Hermanos, ¿cuánto es eso? Saquen la calculadora. Les ahorro la operación. Es platal. Es bastante. Es bastante. 600 ciclos de oro. Impresionante. Entonces tenemos aquí a Jesucristo, que con gran atención ve a los ricos y a la viuda ofrendar. ¿Sí? Ve eso. Algo como eso. Yo quiero proponerte que Él está atento a la porción, a la cantidad. Se van a decir: Checho, ¿cómo va a ser que Dios va a ver la cantidad? Dios ve la cantidad. ¿Y de dónde lo saca, Checho? Del pasaje. Vio cuando echaban los ricos, y te aseguro que el Señor escuchó el ruido. El Señor escuchó el ruido. El Señor escuchó el pling, 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 pling. Y luego ve una viejita que le dice pling, pling. Y él vio cuánto echaron. Porque él dijo: esta mujer dio 2 blancas. 2 leyes. Interesante. Yo quiero proponerte que la manera en que adquirimos y usamos el dinero deja ver nuestro corazón y nuestro carácter. A Jesucristo le interesa.
A nosotros no nos interesa. No somos gente que andamos, a ver, ¿cuánto está dando fulano de tal? ¿Cuánto está dando fulano de tal? No. Yo no sé cuánto das tú. Ni quiero saber. Porque es algo entre tú y el Señor. Es algo entre tú y el Señor. Es algo privado. Ni sobre damos. Hay iglesias que dan sobre. Y póngale el nombre, por favor. No. Es algo entre tú y Dios. Es algo entre tú y Dios. Pero dice muchísimo. Siempre dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo, dime cómo ganas tu dinero y cómo lo usas y te diré quién eres. Te diré quién eres. El Señor lo ve aquí. Porque tiene que ver con corazón y carácter. Te propongo eso. Míralo. 1 de cada 10 versículos en los evangelios habla de dinero. 16, la mitad de las parábolas, 16 de 38 parábolas hablan del problema de las posesiones y las riquezas. Interesante, ¿verdad? La Biblia tiene unos 500 versículos sobre la oración, 500 sobre la fe, y oye esto, y más de 2000 sobre el dinero y las posesiones. Y casi en todos los versículos en los que Dios habla del dinero y las posesiones, nos advierte contra la avaricia. Contra la avaricia. Interesante. Él ve en primer lugar el destino de la ofrenda. ¿A dónde estaban llevando la ofrenda? ¿A dónde estaban llevando la ofrenda? ¿A dónde? Al templo. Ok. ¿Para qué era usada la ofrenda? ¿Para que funcionara el templo? Interesante. ¿Y ahora la iglesia? Bueno, Levítico dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Dónde es eso? El templo. En el desierto, el tabernáculo. Interesante. ¿Y los creyentes a dónde? ¿Al aire? ¿Nosotros la iglesia a dónde? Ok, Checho, ya entendí. Dios quiere que le dé de mi sueldo, de mi salario. Está bien. ¿A dónde lo doy? Yo te quiero mostrar una foto. Porque hay una historia de una señorita, ojalá que no era de Vida Nueva, que le pagan, se gradúa, le pagan y la primera vez el sueldo lo fue a cambiar en efectivo. Y entonces cuando venía para su casa, le dijo, Señor, tú habitas en los cielos, todo esto es tuyo y lo que caiga es mío. ¿A dónde hay que darlo? Al templo. Cuando quieres darle algo a la persona, ¿qué buscas? Buscas su cuerpo, ¿sí o no? Le traigo un regalo. Buscas el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, la cual es su cuerpo. Dios quiere que ofrendemos para sostener todo el ministerio. Hermanos, todas las iglesias necesitan funcionar y cuando funcionamos con dinero. Entonces, el lugar donde estamos, no creas que porque somos creyentes bien buena onda nos dicen, ay, y no paguen nada. El dador de la ofrenda también lo mira. Eran ricos y una viuda. Sí, a él no le importa cuánto dinero tienes, sino lo que haces con tu dinero. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, ¿sí o no? No dice Dios ama el dinero que da el dador. Dice Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, Él se fija cuando tú le das. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Yo te hago una pregunta. Cuando tú le das a Dios, ¿te alegras? Yo no quiero echarme flores aquí, pero hay un momento del mes que a mí me encanta y con mi esposa lo disfrutamos. El momento en que trasladamos nuestro diezmo a la cuenta de la iglesia. A mí yo lo disfruto. Él también ve el dinero de la ofrenda. Solo 2 blancas. ¿Cómo eran las blancas? Esas son 2 blancas reales. ¿Te puedes imaginar qué valor tendrá ahora en día? Si das sacrificialmente, lo poco es mucho, porque esta mujer solo dio lo que tenía. Pero si das porque amas el mucho tener, cuidado. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Interesante. Por cada versículo que habla de los beneficios de la riqueza, hay 10 que te hablan del peligro de mucho amar el dinero. Yo quiero cerrar este punto aquí diciéndote, ¿sabes que las moscas tienen unos ojos compuestos?
Cuando una mosca te ve, cuando una mosca ve a Checho, ve un montón de chechos. Y en su cerebro, si tienen cerebro, todas esas forman una sola figura grandota. Interesante, ¿verdad? Pero les ponen unas bolsas de agua porque como espejo y ven un gran gigante y se van. La mosca ve la miel ahí abajo. ¿Has visto ese papel atrapamoscas? Tiene miel. Y ella dice, lo tengo. Y baja, y cuando baja, es mía. Y ¡pah! Pone las patas sobre él. Te tengo. Después se va a levantar. Y cuando se va a levantar, el papel habla y le dice, el que te tengo soy yo. A veces nosotros así somos con el dinero. A veces así somos con las posesiones. Yo te quiero proponer esto. Dar a Dios es un rasgo de madurez espiritual. Yo te pregunto, ¿eres un creyente maduro? Yo les cuento algo que he visto en estos 34 años, hermanos. Yo les cuento algo que he visto. Que son los creyentes maduros los que le dan a Dios. Le dan a Dios los maduros y los que tienen fe en las promesas de Él. Así es, así ha sido y así va a seguir siendo. Yo te animo a madurar, a creerle a Él. ¿Es el Señor tu prioridad? Para esta viuda, Él era su prioridad. En segundo lugar, el Señor ve la proporción. No sé si te fijaste que Él ve lo que da. Vamos al versículo 3, por favor. Vamos al versículo 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Aquí te lo dejo. A Dios no le interesa la porción, a Dios le interesa la proporción. Proporción. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya. Hay algunos, Checho, y entonces ¿cómo le doy a Dios? Si el Señor te permite ganar quincenalmente, dale de lo que recibes cada 15. Si 30 días, dale de lo que recibes 30 días. Pero mire, fíjese que entre la semana de mis ganancias, de mi trabajo, dale de eso. Algo que mi esposa y yo decidimos desde que nos convertimos, que fuimos novios desde que nos convertimos, es darle a Dios de cada centavo que entra. Hermanos, si yo les contara, no tengo el tiempo, pero si yo les contara cómo Dios nos ha regresado multiplicado. ¿Y cuál es el porcentaje? Ok, en el tiempo de la viuda, el diezmar era obligatorio. Era obligatorio. Este versículo que vas a ver, el Señor le dice a los judíos, en Malaquías 3, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en lo que me tenían que dar. ¿Por qué? Porque se lo quedaron. Es tremendo esto, es tremendo. Y ahorita en la iglesia, Checho, en la iglesia no es obligatorio dar la 10ª parte. No es obligatorio. Quien te diga, el pastor que te diga que es obligatorio diezmar, te está engañando. Te está engañando. Corre de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Y entonces, ¿cómo le damos, Checho? Bueno, te quiero proponer que el 10%, sin embargo, Abraham diezmó, una vez más, la ley de la primera mención. ¿Cuándo es la primera vez que se menciona diezmos? Si tienes una Biblia electrónica, ponle la búsqueda. La primera vez que se menciona diezmos, precisamente con Abraham. ¿Te acuerdas cuando regresa de recuperar a Lot y se encuentra con Melquisedec, un tipo de Jesucristo? Y dice ahí, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Le está diciendo Melquisedec, cuadro del sacerdote Jesucristo. Interesante. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Los diezmos del botín. Interesante. Hermano, yo quiero contarte que en estos años de caminar con el Señor, yo he visto que los creyentes maduros que le dan a Dios, yo no sé cómo decirlo, pero, ¿sabes? Me da pena decirlo por tanto que se ha abusado de eso, y mucho más en este país. Pero los hombres y mujeres, las parejas que he conocido en mi caminar con el Señor, que le dan a Dios, duele decirlo, por el abuso, pero tienen plata, hermanos. ¿Por qué? Dios los ha prosperado. Detestamos el evangelio de la prosperidad. No estamos de acuerdo con eso.
pero sí con el principio. Porque dice 1 Corintios, el que siembra poco, recogerá. Y el que siembra mucho, recogerá mucho. Cada uno de como propuso en su corazón. Yo tengo una pregunta, y cuando recibes el fruto de tu trabajo, ¿le das al Señor proporcionalmente? A Romy y a mí nos encanta hacer un presupuesto mensual. Y siempre ponemos cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Tú, si eres igual que yo, tienes cuentas por cobrar y tienes cuentas por pagar, ¿o no? ¿Verdad que sí? En cuentas por cobrar, ponlo todo. Pero nos encanta en cuentas por pagar poner el número 1, el primero, las primicias. ¿Saben quién es? Ya lo adivinaron, Dios. Nos encanta poner y nos encanta mucho darle a Dios. No porque queremos que nos dé, es porque es un deleite darle al que te lo ha dado todo. Y por último punto, yo quiero proponerte esto. Él está atento no solo a la porción, también a la proporción, pero está con 3 letras P y está atento a tu privación. Él dijo, esta mujer dio más porque ella se privó de lo que tenía para comer. Ponte a pensar, 2 blancas. La mujer va al templo y da 2 quetzales y regresa a su casa a morir. ¿Qué iba a cenar? No sé. Checho, y con 2, sí, con 2. A ver, ¿qué vale un huevo en una tienda, más? Un huevo de gallina, ¿qué vale? ¿Un su quetzal? ¿Qué pueden comprar con 2 quetzales para cenar? Yo sé, a muchos les da risa, pero ¿qué se puede? Un huevo y una tortilla, va, ok. La mujer dio su cena. Impresionante, se privó. Pero los ricos daban lo que les sobraba. Te cuento una historia y con esto termino. Estamos terminando. Un hombre tenía una silla que amaba. Ahí en su escritorio. Y de repente se dio cuenta que su esposa le cambió la silla. Y la silla que él tenía era como mecedora. Era así. Porque cuando él descansaba de la computadora, él se estiraba así. ¿No se estiran ustedes así, más? Bien galán, ¿verdad? Pero entonces, amor, tráeme mi silla. Y la esposa no dijo nada. Amor, mi silla, por favor. Me has puesto esta. No es mi silla. ¿Dónde está mi silla? Y un día la esposa le dijo, amor, es que la silla está en el garage. ¿Y qué pasó? Está quebrada. Entonces la vamos a ofrendar a la iglesia. No les dio risa, ¿verdad? Es que yo creo que no da risa. Pero muchos somos así. Le damos a Dios lo que sobra. Dar lo que te sobra no es sacrificio. Ahora, dar lo que necesitas sí es sacrificio. Esta mujer dio lo que necesitaba. La marca principal del creyente maduro es que le da a Dios sacrificialmente. Jesucristo resaltó el sacrificio de la viuda porque se quedó sin su cena. Como la viuda de Sarepta, no tengo tiempo, te animo a que lo vayas a buscar a la casa, ya te llevas el QR, busca 1 de Reyes 17:9. Elías estaba muriendo en el desierto y el Señor le dice, ve a donde está una viuda, y llega a una montaña y hay una viuda y Elías le dice, aquí me manda el Señor, dame de comer, y la viuda dice, solo tengo un poquito de aceite y un poquito de masa. Entonces lo que habíamos pensado es hacerlo, aquí a la montaña nadie llega, lo íbamos a hacer ahora, íbamos a comer, íbamos a morir. ¿Y qué le dice Elías? No, hace primero para mí y te aseguro que de aquí hasta el otro invierno no va a faltarte a ti el aceite y el trigo. ¿Y sabes qué pasó? La mujer lo hizo. Y sabes, nunca faltó el trigo y el aceite. Impresionante. Dar lo que necesitas sí es un sacrificio. Es una cuestión de creer lo que Dios promete. Te repito esto y llévate esto a la casa. Le dan los maduros y los que le creen. A Dios le dan los maduros y los que le creen. No es la cantidad que das. Te quiero proponer esto. No es la cantidad que das, es la cantidad con la que te quedas. Repito,
No es la cantidad que das, es la cantidad con la que te quedas. Él lo ve, ambos. Después de todo, ¿de quién es todo, hermanos? Nosotros vamos por la calle y decimos, es que es mi trabajo, mi empleo, mi empleito, hermano. A mí me ha costado. Usted no se quemó las pestañas en la universidad, yo me las quemé. Yo no. Y mire, es mi pisto, mi carrito, mi casa, mi. ¿Y quién te dio todo? No, ¿sabes cuándo los seres humanos nos doblegamos y decimos, tiene razón Dios? Cuando caemos enfermos. Te hago una propuesta. Y si hoy te da un derrame cerebral y quedas vivo, ¿irías a trabajar mañana? ¿Irías a trabajar mañana? Según la Biblia, ¿quién sostiene el aliento del ser humano? ¿Quién le da la vida? Dios. Pero nos creemos Superman, ¿verdad? El sacrificio es del tuyo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. Termino aquí. ¿Es tu vida un sacrificio a Dios en todas las áreas de tu vida? Quiero proponerte, Dios, ya lo dije aquí antes y lo repito, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. A Dios no le importa tu billetera, Él lo que quiere es que tú estés rendido delante de Él. Acompáñame a orar. Padre, gracias Señor por esta mañana y te pedimos Señor que tú nos enseñes a darte, a ofrecerte, a darte Señor. Así como estamos con toda cabeza inclinada, yo te quiero animar a que en tu corazón pienses lo siguiente. Si tú hubieras muerto anoche, ¿a dónde estaría tu alma? Si el Señor Jesucristo es el dueño de tu vida, estás rendido completamente a Él, le has recibido en tu corazón, ¡qué bendición! Pero si esta mañana estás dentro de las cuatro paredes de este cuarto y no tienes la seguridad, por el amor de Dios, por lo que más amas, no te vayas de aquí sin reanudar tu relación con el Señor Jesucristo. A Él no le importa tu dinero, Él lo que quiere es que estés rendido a Él. ¿Quieres esta mañana arrepentirte y reconocerle como el Señor? Ahí donde estás, entonces, dile. Checho, ¿y qué le digo? Dile lo que muchos de los que estamos aquí le dijimos hace unos días. Sí, pero no tengo las palabras. Yo te puedo guiar. Pero lo que importa es si tú se lo estás diciendo de todo corazón. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dile así. Si quieres, no lo digas en voz alta, pero díselo con el lenguaje del corazón, el cual Él entiende perfectamente. Pero díselo. Señor Jesucristo, esta mañana yo reconozco que he quebrantado tus mandamientos y que he vivido mi vida como yo quiero, pero ya no quiero vivir el estilo de vida que llevo. Y tan consciente como puedo estar, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, pero como el Señor de mi vida, el jefe. Lo que hacía, ya no quiero hacerlo. Lo que vivía, ya no quiero vivirlo. Le doy la espalda esta mañana. Y la vida limpia y de rectitud que tú me ofreces, esa quiero, Señor. Te recibo en mi corazón. Señor Jesucristo, te recibo como el Señor, el único Dios verdadero de mi vida. Gracias por escucharme. Díselo. Gracias por escucharme, porque te lo he dicho de todo corazón. Así como estamos con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas, ¿hablaste tú con Él ahora? Levanta tu mano rápido y la bajas. Si ese ha sido el caso tuyo, no tengas ninguna pena.
Jesús, levanta tu mano y la puedes bajar. ¿Habrá alguien antes que nos vayamos? ¿Habrá alguien? Padre, gracias. Gracias porque nos hablas claramente, Señor. Y que tú seas exaltado en nuestras vidas. Te lo decimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Noches de intercesión, todos los miércoles a partir de las 7:30 p.m. Un tiempo de oración donde podemos compartir nuestras cargas unos con otros y orar unos por otros. Recibe el enlace minutos antes de nuestra reunión a través del grupo de WhatsApp y el grupo de Telegram. Te esperamos. Crece en el conocimiento de Dios a través de nuestro Discipulado 1. Él es el único que puede transformar tu vida. Entra a la encuesta e inscríbete. ¿Quieres invertir tu vida en algún ministerio, en cuidar a una persona? Pues puedes hacerlo a través de la encuesta. Marca Ministerio de Alabanza si tienes algún talento o puedes cantar. Marca Ministerio de Niños si quieres tú invertir tu vida a través de la enseñanza una vez al mes a un grupo de niños. O Ministerio de Discipulado si quieres tomar una persona y aprender junto con ellos a crecer juntos. Marca la encuesta. Sé parte de la vida activa de Vida Nueva Guatemala. Llena la encuesta y únete a nuestros diferentes teams. Montaje de alabanza, ministerios infantiles, comunicación, montaje de VBS y el team de bienvenida. Recuerda que todos en equipo abarcamos más.